Hola a todos, Taikaho. Bienvenidos nuevamente a su programa Jesús también habla chino, Yesuyao con Jungman en su versión número 393, Sampat, Kausap Samjit. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Hoy iniciamos el primero de una serie de programas sobre la misa, Encuentro Vivo con Cristo, paso a paso hacia el corazón de nuestra fe. Hoy queremos conocer cómo viven la experiencia de la misa los laicos, específicamente qué significa realmente para nosotros encontrarnos con Cristo en la Eucaristía. Por ello, hemos invitado a dos laicos conocidos ya por todos ustedes, Daisy Ampudia Fernández y Joseph Griffith. Bienvenidos nuevamente a este programa, Daisy y Joseph. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Buenos días, Claudina. Buenos días a todos los radio oyentes y los que nos están viendo. Dios se les bendiga. Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes. Gracias. Y Joseph desde Colombia, ¿no? Se ha conectado para conversar con nosotros. Gracias a Claudina, a todos nuestros oyentes, a Daisy, también a Lidia que está en controles, a todos los que están en sintonía a estas horas de la mañana en Radio María. Un gusto poder acompañarles en esta ocasión. Así es. Bueno, antes de iniciar nuestro conversatorio, que va a ser muy, muy interesante, nos ponemos en presencia del Señor y hacemos la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por regalarnos el don de la Eucaristía, donde te haces presente real y verdaderamente para alimentarnos y fortalecernos. Abre hoy nuestros corazones para comprender más profundamente el misterio de la misa y vivirla con fe, amor y reverencia. Que este programa sea instrumento de luz y encuentro contigo. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, pueden enviarnos sus mensajes, su voz, textos y preguntas y saludos, por supuesto, por WhatsApp al celular 6633-6087. 6633-6087. También pueden llamarnos en directo durante el programa al 260-7737. Hoy queremos escucharlos, queremos saber cómo viven ustedes cada Eucaristía. Radio María necesita de todos nosotros para seguir su misión de evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. Como dije al inicio, hoy comenzamos una serie de programas sobre la misa Encuentro con Cristo. Estaremos conversando con el Padre Guillermo Rosas, doctor en liturgia, que nos acompañará desde Chile en los próximos programas. Pero hoy, qué mejor manera que iniciar esta serie conversando con dos laicos comprometidos sobre lo que para ellos significa la misa y cómo la viven. Me gustaría empezar tal vez preguntándoles, en el 2003, Papa San Juan Pablo II, en su carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, o la Iglesia que vive de la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, dijo: la Eucaristía es verdaderamente un pedazo del cielo que se abre sobre la tierra. Un pedazo del cielo que se abre sobre la tierra. ¿Qué significa para ustedes esta frase? Bueno, yo te quiero señalar que para mí es todo, porque realmente
yo veo que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, tal como encontramos en Mateo en su capítulo 28. Y ahí realmente se da esa expresión viva de Jesús, pues ¿cómo no va a ser un pedazo de cielo en la tierra cuando Dios mismo se hace presente, Claudina? Él está allí, Él se hace real, Él llega para alimentarnos espiritual, materialmente, Él es la vida. Entonces, para mí, realmente es trasladarme a ese pedacito de cielo e ir preparándome para después gozarlo en plenitud. Joseph, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, precisamente creo que no solamente el Papa ha recogido todo esto en esta encíclica, sino que a lo largo de la historia los grandes santos han vivido esa experiencia, ¿no? de hacer, como quien dice, un alto en el tiempo cronológico para poder hacer esa pausa, ese instante en el que vivimos la Eucaristía como un anticipo del cielo. Eso nos lo dice también la Sacrosantum Concilio, nos lo va diciendo también muchos documentos que hablan sobre la Eucaristía, sobre la liturgia y sobre todo la experiencia que tenemos hoy en día, el regalo de los santos. Ya vemos también al final, como lo dirá Carlo Acuti, de otras experiencias que va muy actualizado a los tiempos de ahora. Pero, por ejemplo, el Padre Pío también tenía una experiencia interesante de la Eucaristía como el sacrificio, ¿no? Él vivía como ese acontecimiento, porque es un memorial, y un memorial es hacer recuerdos. Entonces nosotros no podemos tener una memoria de corto plazo. La memoria tiene que ser una memoria en la cual podamos nosotros en cada Eucaristía revivir el acontecimiento pascual. Y eso es lo que se hace, ¿no? En cada Eucaristía. Y hacemos que el cielo toque la tierra, o mejor dicho, que la tierra se eleve al cielo, que es donde está el Señor en su totalidad. Y nosotros aquí podemos celebrar desde aquí y ahora, como iglesia peregrina, ese gran misterio de unirnos con la iglesia celeste que disfruta de la eterna alegría, de la eterna bienaventuranza con el Señor. Bueno, sí, porque realmente en cada misa, como dijo Daisy, Dios se hace presente en la palabra y de forma real también en la Eucaristía. Por lo tanto, se anticipa el banquete celestial como signo de la comunión eterna con Dios. Participamos del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y entonces en cada misa, sí, nos acercamos al cielo y es el momento más sublime que podemos vivir esta tierra. Hace poquito, antes de entrar al programa, escuché un video de un sacerdote que decía que en cada misa nos unimos todos en comunión como iglesia. O sea que en cada Eucaristía todos los fieles que participamos de la misa nos unimos todos como fieles. ¿Es así? Así mismo es, claro, existe esa comunión inclusive de la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina o militante. Ahí se da esa trilogía realmente, y en que ojalá pudiéramos todos ser conscientes de este misterio, porque desafortunadamente esto que es tan hermoso muchas veces no lo vivimos a plenitud, y Dios nos está llamando, y por eso creo que es muy importante este programa, porque nos va a permitir a todos a cobrar conciencia de lo que es realmente la Eucaristía, de lo que es vivir una misa que, como decía Joseph, a través de los siglos, los santos y todos los cristianos se han podido nutrir, alimentar de la palabra, de la Eucaristía, y entrar en el misterio de Dios. Porque cuando estamos en la misa entramos en el misterio de Dios. Hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a comprender en esta vida, pero nos va a dar la oportunidad de vivir un anticipo de lo que es. Yo sé que es un amantísimo del Apocalipsis, nos puede expresar
cómo esta revelación es un acto litúrgico de principio a fin, y cómo nosotros entramos a ella y somos tan inconscientes muchas veces de estar viviendo el cielo en la tierra. Así es, y si fuese así, lo comprendiéramos, porque me incluyo a mí, ¿por qué no iríamos a misa todos los días, no solo los domingos o días de precepto? Joseph. Lo que sucede es que nosotros hemos aprendido, o estamos viviendo un cristianismo católico, es una experiencia de la necesidad. Si partimos de la experiencia bíblica, todos los encuentros que Jesús tuvo con las personas que Él sanó, con las que Él tuvo contacto, eran en el camino y ante una situación particular. Esa situación particular, llamémosla enfermedad, llamémosla una persona que está viviendo una situación de tormento en su vida, para no llamarle una posición de los actos, que precisamente en los evangelios hablan de los milagros de exorcismo, es precisamente que el mal, como dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Es decir, si yo me propongo ir a misa, algo va a pasar para que yo no vaya, porque el mal es feliz que yo no vaya a la Eucaristía, porque él sabe precisamente el valor que tiene la Eucaristía, porque nosotros cuando participamos de ella nos llenamos de la presencia de Dios, no solamente sacramental en la Eucaristía, sino a través de su palabra, que es el alimento que también necesitamos para la vida. Por eso el complemento de un todo, la celebración litúrgica completa, desde los ritos iniciales de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos de conclusión. Todo es un complemento. Por eso es que entonces a veces nos encontramos con personas que dicen, yo llegué en las ofrendas, por lo menos llegué antes de la consagración, llegué a tiempo. Eso no llega a la Eucaristía. Tú te preparaste. Y desde la Escuela de Espiritualidad Francesa con el cardenal Pierre de Bedille, ahí viene una experiencia que San Juan Eudes va a recoger, que va a ser los 3 momentos para participar de una Eucaristía, ¿no? Que sería, hay 3 eternidades, le llama él, una para prepararla, una para celebrarla y una para dar gracias. Si nosotros estuviéramos conscientes de eso, llegaríamos a tiempo a la Eucaristía, no 5 minutos antes o 2 minutos antes de que arranque la munición de entrada. No, sino que nosotros llegaríamos previamente, nos prepararíamos en el silencio, en el recogimiento, en el ambiente, pero muchas veces no lo hacemos. Vamos afanados, vamos corriendo. Y entonces, en vez de estar viviendo un eterno kairos, el tiempo de Dios, viviendo en el cronos, que nos tiene dominados, que nos tiene nosotros corriendo y somos esclavos del tiempo, y nunca, al final decimos, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a misa. Tenemos tiempo para mucho, pero al final no hay tiempo para lo que realmente es lo más importante, que es la Eucaristía. Y quiero hacer una acotación aquí también, muy importante con esto, porque aquí en la parroquia donde estoy en San Pablo, tenemos un fenómeno interesante, una parroquia que tiene funerales todos los días hasta los domingos. Y resulta que los domingos a las 5 de la tarde tenemos la misa comunitaria, pero para que lleguen más personas, porque es un templo extremadamente grande, se hace la misa de los novenarios los domingos a las 5 de la tarde. Es una misa un poco atípica, porque realmente la gente que va por el muerto, por el difunto que le mencionan, no va porque quiere vivir su Eucaristía dominical. Entonces nos damos cuenta en el ambiente, faltan 5 o 10 minutos para la misa y la gente está hablando como si fuera un mercado. Y entonces el padre ha dicho, vamos a hacer una catequesis preparatoria antes de la Eucaristía. Me ha tocado todos los domingos, empezamos a hablar de las diferentes partes de la misa. Y es disponer a la asamblea a celebrar, porque a veces la gente no sabe ni en qué domingo vamos, ni en qué tiempo estamos, ni qué es lo que vamos a vivir, ni sabe por qué nos arrodillamos. Yo digo, qué lástima que los católicos no valoremos la Eucaristía, cuando sabemos muy bien que gente que al final de este mes practica otras creencias, que ya sabemos cuáles son, incluso la gente que practica santería y otras cosas, y creen en el valor de la Eucaristía, mucho más que nosotros. Yo quiero hacer también una acotación. Yo soy de misa diaria. Para mí, si yo no voy a misa, es como si no comiera, algo muy especial. Pero hablando del tiempo, del kairos de Dios, yo creo que es bien importante. Yo por lo menos no me gusta jamás llegar tarde a misa. Y si llego a una misa empezada, yo tengo que volver a escuchar bien, porque realmente cada parte es esencial. Pero una de las cosas que yo generalmente hago es llegar al Santísimo y pedirle que me prepare Él para meterme en el misterio.
todos los días yo lo hago. Señor, ayúdame a meterme, ayúdame a poner atención a la palabra, ayúdame a vivir cada momento. Y también una aliada para mí, ella debe estar siempre en nuestras vidas, pero una aliada para mí esencial es la Santísima Virgen María. Ella debe ser esa compañera igual que nuestro ángel custodio para estar presente y darle vida realmente a todo lo que vamos a celebrar. Porque muchas veces yo voy a misa es una frase, pero yo voy a celebrar. Va a haber un presidente de la asamblea, pero todos los demás somos concelebrantes de esta acción de gracias, ¿sí o no, Joseph? Precisamente eso es muy importante, porque todavía en las parroquias, y qué bueno, porque yo sé que este programa lo escucha mucha gente, todavía seguimos cayendo en el error. Pongámonos de pie para recibir al celebrante. ¿Y yo qué soy? Pregúntate tú qué eres. Tú eres celebrante, tú también eres concelebrante de este gran encuentro, de esta gran fiesta que es la Eucaristía. Entonces es el presidente de la celebración y nosotros somos parte activa de la celebración, porque nosotros también entramos en un diálogo no solamente entre el presidente y la asamblea, sino que es el diálogo de nosotros con Dios, que estamos celebrando para alabar en esa, por ejemplo, en ese ejemplo maravilloso que termina la liturgia eucarística con esa doxología por Cristo, con Él y en Él, es esa alabanza de la iglesia que está reunida ahí al Padre por medio del Hijo, con la acción del Espíritu Santo. Y Daisy me decía hace un momentico sobre esa experiencia de la liturgia, que también se ve muy marcada en el libro del Apocalipsis. Casualmente, hace un par de años me tocó a mí dar un curso de Apocalipsis, pero resulta que yo tuve la oportunidad de ver esa materia en la universidad con un profesor muy bueno, un profesor que me dio clase de hebreo, y él nos hablaba sobre todo en los capítulos 4 y 5. Usted quiere leer la palabra de Dios, busque el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis y va a darse cuenta de toda una rica simbología del culto del cielo, que es el anticipo de lo que nosotros ya estamos celebrando aquí en la tierra. Esa liturgia celestial está marcada por muchos signos y elementos, ¿no? El trono de Dios y del Cordero, que nosotros lo tenemos presente en el altar, y Cristo, que se hace presente en la Eucaristía. Ese cántico y aclamaciones que cantan precisamente es el santo que se hace después del prefacio. El santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Ese incienso, las lámparas, las vestiduras, precisamente representa todo ese sentido, pues, de la belleza que se le da a la liturgia a través de los ornamentos, de los signos de las velas, del incienso, porque también el Apocalipsis nos habla de 7 velas. Y a veces hay personas que llegan a un templo y dicen, ay, porque hay 7 velas en el altar, falta una para que queden 4 y 4. No, cuando va el obispo tienen que haber 7, porque el signo de la plenitud ya está ahí completo, el sentido, el ministerio del sacerdocio en la persona del obispo está presidiéndonos. Entonces ese libro sellado y la proclamación de la palabra nos recuerda esa liturgia de la palabra que tenemos que estar escuchando, como lo dice el libro de Esdras en el Antiguo Testamento. El pueblo estaba escuchando y el pueblo estaba con un silencio expectante. Y al final la respuesta del pueblo fue alzar las manos, postrarse y llorar con sentimiento de compromiso ante esa palabra que se proclama. Y también se ve la ofrenda del Cordero Inmolado, que es el sentido de la liturgia eucarística y sobre todo la consagración, el Cordero degollado, las marcas de sacrificio por nosotros. Y al final, la comunión de los santos y de los ángeles, que es el signo de nosotros, con la iglesia que peregrina, como lo ha dicho Daisy en su momento. Así es, Joseph, y no nos vamos a adelantar porque en las próximas series vamos a tener al padre Guillermo, que nos va a explicar todas las partes de la misa y bueno, me imagino que más en forma teológica o bíblica, pero quisiera hoy... Él irá, perdón, Claudina, va a ir, me imagino que detallando parte por parte, es lo que la idea de hoy, como este pantallazo que estamos haciendo, o sea, como el abrebocas para que todos nuestros oyentes quieran acompañarnos. Precisamente eso es lo que se nos ocurrió, Daisy y yo, pues que vamos a incentivar a los laicos, a nuestros oyentes que escuchen este programa y esta serie. No sé si van a ser 4 de las 4 partes de la misa o va a ser más, depende de cómo nos va. Y entonces hoy, más que nada, la parte teológica escrita o lo que sea, lo que quiero es saber ustedes como laicos, ¿qué significa para ustedes participar en la misa? ¿Qué les trae asistir a una Eucaristía? Ya Daisy ha dicho algo, pero
Profundicemos en eso. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que si nosotros esperamos ver un signo o algo, o estrellas, o luces, o humo que salgan por las columnas de la iglesia y que comiencen a apagar las luces para que solamente baje un reflector directo al altar en el momento de la consagración, estamos cayendo en lo que Jesús decía en estos días en el Evangelio. Ya el signo soy yo, ya no hay más. Sí. Ya hay alguien que es importante. Y por eso yo siento que es una de las experiencias personales que a veces uno, como voy a hacerla conocer, como decía también Daisy, ¿no? También la Eucaristía diaria que yo la vivo. A veces habrá momentos en que uno dice, bueno, es que esta Eucaristía es más sencilla que otra. Realmente no podemos caer en que una Eucaristía es más sencilla o es menos, porque todas tienen el mismo valor, porque en todas se hace presente Cristo en su palabra y en el altar, y por eso es tan importante el poder participar de la Eucaristía diaria. Y uno se siente mal cuando tiene un día y uno dice que por cosas de la vida uno no pudo ir a la Eucaristía, y dice, ay Dios mío, algo me falta, y uno termina diciendo, sí, ya yo sé qué es lo que me falta, pero cuando no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, la Eucaristía nos parecerá algo rutinario, algo que es repetitivo. Exacto. Y eso es lo que te quiero preguntar a Daisy y a ti. Mucha gente yo oigo y me dice, ay, pero la misa es lo mismo, el mismo rito, ¿por qué hacen tanta cosa igual en la misma cosa? No, yo voy a decir algo que es muy importante. Ajá, dale. Una de las cosas que nosotros, si nosotros vamos a la Eucaristía, lo que siempre va a cambiar es la liturgia de la palabra. La lectura nunca va a ser igual. Exactamente. Y el mensaje es distinto en cada uno, aunque leamos la misma. Claro, les cuento una cosa que es muy interesante. Aunque nosotros estamos ahorita terminando leyendo Lucas hasta el fin de este tiempo ordinario, la mecánica de esas lecturas no son igual a como entramos en el Adviento, porque las lecturas terminan hablando del final de los tiempos en Lucas, pero nos habla desde otra perspectiva, porque es el fin del año litúrgico. Pero apenas pisamos el Adviento, las lecturas van a hablarnos del estar preparado. Y eso, si yo estoy preparado para irme a Eucaristía, yo tendré la disposición total del corazón y no estoy ahí para ir yo a hacer que mis sentidos se eleven con un culto, porque el culto de la Eucaristía no es para mí, para yo ser Alexander, el culto de la Eucaristía es para él. Y yo, cuando celebro la Eucaristía, estoy dedicándole no solo mi tiempo al Señor, le estoy dando mi vida al Señor, para que mi vida sea el incienso que se eleve a su presencia y que sea agradable a Él. Qué Eso belleza, es lo que tiene qué que belleza. ser. Bueno, mira, yo te quiero decir que en lo que preguntas, para mí vivir la Eucaristía y que me hace, como tú decías al principio, Claudina, muchas veces no tenemos toda la conciencia de lo que nosotros pudiéramos experimentar. Pero yo en lo personal me he propuesto realmente darle sentido a cada Eucaristía. De manera que a mí nunca me va a aburrir ir a una misa, porque yo sé que en primer lugar el título de este día es Encuentro vivo con Dios. Entonces nosotros venimos a una Eucaristía a encontrarnos con un Dios que nos va a hablar al corazón, que nos va a nutrir con su palabra, pero que también nos va a nutrir, como él mismo dijo, yo soy el pan de vida, el que me come vivirá para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero vivir esa vida, entonces yo me tengo que alimentar de él. Entonces yo en la Eucaristía veo a un Dios que me habla, y a veces me habla de una manera, como yo se lo comentaba a mi compañero Elías ayer, de que el Padre usó en su homilía 3 veces un ejemplo de Mafalda, la de la cómica, sí. el Padre Carlos Edgardo allá en el Carmen, y Elías me comentaba, me decía, pero es que realmente que Mafalda en su filosofía, en su ver la vida, el Padre podía aplicarla perfectamente para hablarnos del amor del Padre, exactamente. Ayer él hablaba de Popeye y la espinaca, la fuerza de la espinaca, en Popeye. Entonces, es una cosa como muy gráfica, pero realmente nos está ayudando a dar esa potencialidad de lo que es la palabra, de lo que es la misa. Entonces tú vas a encontrar diferentes formas
de expresión en los sacerdotes, pero sobre todo tú tienes que poner atención de qué es lo que está hablando Dios a tu corazón, a tu propia experiencia de vida. ¿Cuántas veces vamos desalentados, vamos sin ánimos, nos duele físicamente la cabeza, el cuerpo, etcétera? Pero con una Eucaristía uno sale, como decía Richard en otras ocasiones en programa, que sus hijitos llegaban con fiebre y salían sanados porque creían poderosamente en que ese Jesús vivo está allí. Bueno, yo siempre le digo hasta a Jesús, ay Señor, así como los hijitos de Richard, sáname, porque creo que Dios está haciéndose vida, ¿me explico? Y tú dijiste algo, Daisy, sobre estás ahí desganado, el sacerdote. Muchas veces vamos y decimos, ay, ese sacerdote no me gusta lo que dice. Y realmente, ¿cómo es que debemos sentirnos si realmente no nos gusta el sacerdote? Eso vale, es importante eso. Claro que el sacerdote influye para que tú puedas vivir más. Y por eso es que tenemos que orar tanto por ellos, porque quizás no se dan cuenta totalmente de que son justamente, están actuando en la persona de Cristo, porque realmente el sacerdote está permitiéndole a Jesús hacerse real allí, porque es Jesús el celebrante principal al final de cuentas, y con él podemos ofrecernos plenamente al Padre Dios por la fuerza del Espíritu Santo. Es toda la Trinidad que se hace una, ¿verdad? En la Eucaristía. Entonces tenemos que ir viendo, y que gracias a que Dios te ha inspirado de que el Padre Guillermo de esa serie, para que podamos entender aún más cada paso de la misa, porque desde que nosotros llegamos, Claudina, yo sé que tú no quieres que nos adelantemos, pero para poder está bien. Desde que nosotros llegamos, primero uno tiene que prepararse previamente, la disponibilidad de decirle al Señor, por lo menos yo le digo que me ayude a meterme en el misterio, que mi disipación, porque la loca de la casa nos va distrayendo a veces, que me haga centrarme. Pero cuando uno va a ese acto penitencial, tú tienes que poner tu miseria realmente, tu pecado, pedirle al Señor perdón para poder entrar en algo tan sacro. ¿O no, Joseph? Es que en realidad toda la Eucaristía está estructurada de una manera tan correcta y tan adecuada, pero con un corazón ya en el que nos hemos arrepentido, estamos dispuestos a abrir los oídos a escuchar esa palabra. Y después de escuchar esa palabra, respondemos con una oración universal para que toda la iglesia se una ahí con la asamblea que está celebrando, para entonces dar ese paso a vivir el encuentro con el Señor a través de las especies del pan y el vino que se convierten en su cuerpo y en su sangre. Pero es muy importante lo que acaban de decir hace un momento del tema del sacerdote. A veces ahí nos encontramos con parroquias en que el audio no ayuda, otras que el coro tampoco, sí. Y en otras que el tono de voz del Padre como que tiene como una cuestión como para dormirnos y nos relaja tanto que nos lleva a un descanso en el espíritu, y de repente no escuchamos la homilía. Entonces resulta que puede pasar de todo. Otros días nos encontramos con sacerdotes extremadamente fuertes que nos amaquean y nos mueven el piso. Nunca se me olvida un día que estuve en Atalaya, una misa de 7 de la noche, un día viernes. La misa empezó a las 7:20, y el Padre decía, el tema era el del leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él decía las lepras y todo esto, y sale el Padre diciendo, miren, tras que el Padre llega tarde y comienza a regañarnos, se puso complicada la misa se puso complicada. Entonces a mí me encantó, me quedó esa frase, porque al final nosotros siempre queremos escuchar a veces lo que nos gusta, cositas dulces, pero es que la palabra también nos va a corregir, y Dios al que corrige es porque lo ama, va a decir la carta a los Hebreos, para que lo tengamos muy claro. No todo el tiempo podemos ir allá para que nos den aplausos. Incluso cuando vamos a la reconciliación, al sacramento de la confesión, no vamos allá para que nos aplaudan por los pecados que hemos hecho, que hemos cometido, sino que al contrario nos tienen que jalar la oreja y decirnos, entonces le fallaste al Señor y ahora tienes que mejorar eso. Entonces yo creo que es muy importante todas esas disposiciones previas
confesarnos frecuentemente. Y voy a hacer una acotación porque también me acordé que en Estados Unidos, en Miami, tienen una costumbre muy bonita a la hora de la comunión. Me gusta, digo muy bonita porque al final es como ubicar a la gente en el tiempo y en el espacio. Es el momento de la comunión. Ajá. Y pues sale el monitor, el que está ahí adelante, que bueno, para este momento de la comunión se van a acercar a recibir el cuerpo del Señor, los que estén bautizados, que hayan hecho su primera comunión, que estén confirmados, que estén casados por la iglesia, no en unión libre, y que vayan frecuentemente a la Eucaristía el domingo y se confiesen con frecuencia. Yo no sé quiénes son los que se levantarán, pero eso es entrar en una conciencia, porque hay gente que comulga como que fuera a recibir una galleta. No estamos hablando de una galleta, estamos hablando del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces yo creo que eso también ayuda a tomar conciencia en la asamblea para que se dé cuenta, ay, si yo comulgaba así, si yo no lo sabía, no estoy pecando porque al final no lo sabía, pero cuando ya tú lo sabes y lo haces con esa conciencia claramente, estás fallándole al Señor claramente. Yo creo que al final uno tiene que saber reconocer cuando uno no sabe, y cuando uno sabe y lo está haciendo, y aún así no le importa el deseo de ir mejorando y tener las mejores disposiciones, porque creo que este programa habla de esa experiencia también de una persona, y yo por eso cuento estas anécdotas, porque todo eso enriquece la experiencia personal y lo que uno comparte para que la gente pueda vivir y celebrar la Eucaristía mejor. Yo voy a tomar una cuestión que me pasó también hace poco. La gente, yo no sé, bueno, Claudine, porque también está creo que con el tema de matrimonios en Victoria, ¿verdad? Sí, en matrimonio, en mujeres en Victoria, más que todo, pero dale. Y resulta que, pues, precisamente nosotros hemos visto muy últimamente en las iglesias que cuando van la pareja a comulgar, van juntos, haciendo la fila juntos, y comulgan uno al lado del otro y perfecto. Yo no sé, yo sé, tenía un fenómeno, yo estudié mucho que él estaba abrazando a la mujer, él iba atrás, la mujer iba adelante, él la agarraba por la cintura y la abrazaba, iban haciendo la fila como un tren, ahí todos pegados, espalda con barriga, la espalda de ella con la barriga del otro, y eso era una cosa que, pero ¿qué van a recibir ellos? O sea, ellos no se han ubicado. Miren, me tocó a mí decirle lo que ustedes me perdonan, al que le cayó, pero resulta que hay que decir, ustedes no pueden venir aquí creyendo que esto es cualquier cosa. Esto es, usted tiene que venir con la disposición y la debida reverencia desde que vienen en la fila, porque la fila es la procesión de la es parte de la asamblea peregrinación, peregrinando para recibir el pan de así mismo es. Así es. Bueno, vamos a una pausa, pero no se vayan. Quiero recibir sus llamadas sobre qué sienten, cómo viven ustedes cada misa. Vamos a una pausa. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María.
Síguenos en las redes sociales. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de Ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 760. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Estamos de regreso. Este es su programa Jesús también habla chino. Yao con Jumban. Estamos conversando con Daisy y Joseph sobre la misa, encuentro vivo con Cristo, específicamente cómo los fieles viven la misa. Y Lidia, tenemos una nota de voz de nuestro querido y fiel oyente Eugenio Flores desde Colón. Pasen por su programa de hoy. Jesús habla chino. Sí, Poyao, pero aprender a pronunciarlo con la fonética de ustedes. Saludos, señora, por este programa hermosísimo de día jueves, este caminar con Cristo, siempre da lo mejor de nosotros en servir a los demás, en misión en este tiempo de Santo Rosario y las misiones. Gracias por mantenernos siempre al día en su labor en servir al Señor. Saludos. Muchos saludos, Eugenio, y a todo la Colón. Tenemos otro mensaje que dice: bendiciones. Cuando voy a la Eucaristía, siento que Jesús está presente y mi corazón trata de estar presente, aunque tenga muchas distracciones y pensamientos necios. Es muy lindo poder encontrarlo en el altar y sentir su infinito amor. Carla Chérigo, y los escucho desde Radio María Play, desde el trabajo. Saludos, Carla, gracias por su sintonía. Y así es, aunque tengamos muchas distracciones, tenemos que aprender a pagar. Y ahora les voy a preguntar a Joseph y a Daisy qué hacemos para pagar. Nos escribe Carmen Torres diciendo: buenos días, Lidia, señora Claudina, Joseph y la joven Daisy. ¡Qué bien! La joven me gusta. Yo creo que siempre que voy me a vio la con misa, mucho cariño esa persona, me vio con mucho cariño, definitivamente. Siempre que voy a la misa paso al Santísimo y pido al Señor por el párroco y los demás feligreses. Pido al Espíritu Santo que nos ilumine a todos. Dios les bendiga por tan bello programa desde Oku. Puede ser que no te está viendo, te está escuchando. Tienes voz de joven, Daisy. Gracias, Carmen. Y desde los Pozos de Herrera nos mandan: en cuanto al tema, yo prefiero los sacerdotes que regañen, que no se apeguen a lo textual, sino a nuestro día, que nos llegue a la conciencia. La voluntaria Yasmina Peralta. Saludos, Yasmina, y gracias.
Y un último mensaje que dice, el Espíritu Santo es quien nos da la sintonía con el misterio, la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Invocarlo cuando estamos próximos a la misa es lo mejor. Esther Lee desde Margarita, Colón. Muchas gracias, Esther, y eso es cierto. Casualmente, en días pasados, tuve a su sacerdote allá de Colón que nos hablaba de la Sagrada Escritura y decía que invocar al Espíritu Santo así mismo es. Era importante. Y recuerdo que le pregunté que si no había en la misa un momento en que invocáramos al Espíritu Santo y me dijo que no, que ya no. Antes parece que sí se hacía. Pero bueno, es verdad, hay que invocar al Espíritu Santo porque es Él el que nos alienta. Dime, Joseph, tú eres el experto. El Espíritu se invoca es claro en el momento de la epíclesis. En la epíclesis. Invocación al Espíritu Santo. O sea que sí se invoca. Se invoca, pero no lo que hace que la gente que está acostumbrada a que vamos a decir, ven Espíritu Santo, ven, no. Siempre el momento en el que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. Ahí se invoca al Espíritu Santo. Eso es una invocación al Espíritu Santo que se llama epíclesis. Aprende esto para cuando el Padre... Y también ahí se da el hecho de que por la fuerza del Espíritu Santo es que tenemos la transustanciación. Se convierte el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre. El vino en la sangre, así es. Dicho desde la plegaria 2 sería, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que lo más importante, una de las preguntas es ¿por qué las distracciones? ¿Cómo hacen ustedes para que no entre nada? Porque yo soy una que siempre estoy pensando más allá y tengo que concentrarme. ¿Qué han logrado? ¿Cómo hacen ustedes para concentrarse en la misa? Y bueno, apagar toda esa distracción. Eso viene desde la preparación que tú hagas. Porque si tú le pides a Dios que te prepare para vivir el misterio, que le pides al Espíritu Santo que te abra el corazón y que cuando viene la distracción sencillamente tú no le haces caso, tú sigues adelante metiéndote cada vez más en esa profundidad del misterio, porque nosotros realmente, y ahí de repente te das cuenta que ni siquiera el pensamiento que tenías ya lo tienes, se te fue, porque estás sumergida en Dios y para Dios y con Dios. Y por eso yo sí invito a que invitemos a María y a nuestro ángel custodio, que están ahí presentes, pero que nosotros seamos conscientes de que ellos son esos quienes nos van a ayudar a vivir. Imagínate tú, María ayudándonos a vivir una misa plenamente, cuando ella lo llevó en su seno, cuando ella fue su sagrario viviente por tanto tiempo, ¿verdad? Y nosotros que vamos después a ser sagrarios vivientes cuando comulgamos, porque esa es otra parte muy importante, no es sencillamente vivir todo eso, te preparas con la palabra para poder entrar en el misterio eucarístico, pero una vez que tú recibes al Señor, también allá hay mucha disipación, lo recibimos, le damos un poquito de gracia y ya, pero nosotros tenemos que seguir, porque la misa no termina, la misa sigue cuando tú sales del predio de la iglesia, sigues tú siendo ese sagrario viviente que tienes que dar esa vida que recibiste a los demás en todas tus acciones. ¿Me explico? A veces uno no tiene con quién compartir, yo por lo menos vivo sola, yo no tengo con quién compartir físicamente la alegría de haber participado en la misa, porque no tengo a quien decírsela en ese momento en que llego a mi casa, pero yo sí busco muchas formas en la cual puedo expresarle a los demás la alegría, ya sea con la meditación de la palabra que envío, ya sea con un consejo, ya sea con ver a alguien necesitado. Voy haciendo vida lo que es la Eucaristía, porque no es celebrar por celebrar, sino que tiene que tener su fruto. Así es. Por ahí escuché algo como que cuando uno entra a la misa no debe salir igual a como entró. Es que no sales igual, pero muchas veces no te das cuenta de que no sales igual. Ok, dale, Joseph.
interesante que no hemos tocado, y por ejemplo, como ahorita le estaba diciendo Daisy, y es el sentido de que cuando uno va a la Eucaristía, a veces uno quisiera que todo el mundo tuviera la misma oportunidad o la misma gracia que tengo yo, de poder vivir la Eucaristía dominicalmente o diariamente. Uno quisiera que todo el mundo también tuviera esa misma oportunidad de vivir la Eucaristía de la misma manera como yo la estoy celebrando. Pero resulta que no en todos los casos es igual. Y a veces sucede más que nada con los niños y los jóvenes. No se les debe obligar, pero se tiene que buscar la metodología para tratar de llevarlos a la Eucaristía y que ellos no se sientan ni obligados, sino que se sientan parte de ella, aun cuando de repente no quieran o no la entiendan muy bien. Y sobre todo cuando salimos de la Eucaristía, el ejemplo mejor es la sonrisa y la alegría de haber celebrado una fiesta que nos transforma el corazón, que transforma el dolor en alegría, que transforma la preocupación en tranquilidad, que transforma la enfermedad en una paz y una sanidad que de repente no es la sanidad física, sino la sanidad del corazón. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando hay personas que vienen de la Eucaristía y le preguntan, ¿cómo estás? Y le responden, muy bien, excelente, llegando de la Eucaristía. Oye, qué alegría, yo creo que voy a venir aquí contigo el próximo domingo, porque tú cuando vienes de misa vienes radiante, resplandeciente, feliz. Pero pasa lo contrario si tú vienes con una cara de limón y con una cara de ácido, y tú vienes ahí y le respondes, no, aquí que y sigues con la misma amargura, con la misma tristeza. Si tú vienes de la misa, ni me invites porque yo por allá ni me quiero asomar porque cada vez vienes peor. O sea, que no digan eso de nosotros, porque a veces pasa eso. Y tenemos que ser auténticos testimonios con esa experiencia de encuentro con el Señor. El encuentro del Señor transforma nuestra vida. Y yo quiero hacer una acotación de un texto de Mateo, ya que ayer terminé en la sección de un curso que estoy dando con el tema de Mateo, y una inclusión tan bonita que hay en todo el Evangelio de Mateo. Precisamente en el inicio, en el capítulo 1, versículo 23, se cita Isaías cuando dice que la Virgen le pondrá a ese niño el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros está a lo largo del Evangelio, está a lo largo de toda nuestra historia, de toda nuestra vida, porque precisamente en el capítulo 28, del 28 y versículo 20, Jesús resucitado en el envío a los discípulos les va a decir, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice la palabra explícita Emmanuel, pero si Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, Él es el Dios con nosotros, Él es el Emmanuel. Por tanto, la palabra está implícita en esa frase, así como en el capítulo 18, versículo 20, donde la frase que todos conocemos, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en ellos. Ahí está Jesús, y por tanto es la Eucaristía donde Él se hace presente, y si lo creemos, tenemos que salir transformados por el Emmanuel, por el Dios con nosotros, porque Él es el sentido de lo que nosotros somos hoy. Por eso nos llamamos cristianos católicos, por eso vamos a la Eucaristía, por eso celebramos, por eso compartimos la fe, porque la fe se comparte en la comunidad cristiana que se reúne a celebrar en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, el misterio más grande de nuestra salvación. Bueno, nos queda un minuto y quiero que cada uno me diga y me resuma qué recomendación le dan a los oyentes para disponernos a vivir la Eucaristía, porque es un encuentro con Cristo mismo. Daisy. Bueno, yo creo que lo que yo le diría a cada uno de los oyentes y los que nos están viendo es que realmente sepan que el regalo más grande que Dios nos ha dado precisamente es el haberse quedado con nosotros, y que en la Eucaristía lo podemos tener plenamente, tanto en su palabra como en el pan eucarístico. Y por el otro lado, que es la oportunidad de poner a todo nuestro ser y nuestra familia también, porque hay algo muy importante que se nos quedó, que en el ofertorio podemos ofrendar nuestras propias vidas junto con Jesús y poner cada uno de nuestras familias también a los pies del Padre Celestial. Muchas gracias, Daisy. Joseph, cortito. Solamente yo me diría lo siguiente: vamos a la Eucaristía, pongamos todo nuestro corazón, alma y mente y disposición para celebrarla. Olvídate del problema, olvídate del reloj, olvídate, dale al Señor lo mejor que tienes. No le des las obras de tu vida y dedícale ese espacio con toda la disposición de tu vida para que veas los grandes milagros que el Señor va a realizar en ti sin que tú se lo pidas. Perfecto.
Bueno, se nos acabó el tiempo, disculpe, y sé que hay una nota de voz de José Sánchez, pero la escuchamos y el próximo programa seguro le voy a responder, señor José. Ya se nos acabó el tiempo. Hoy hemos escuchado cómo la misa transforma vidas, renueva corazones y fortalece la fe. No solo es un rito, sino el corazón de nuestra vida cristiana, el momento más sagrado donde Cristo mismo se nos entrega. Que cada uno de nosotros renueve su amor por la Eucaristía y que como iglesia vivamos cada celebración como un verdadero encuentro con el resucitado, un pedacito del cielo en la tierra. Muchas gracias Daisy, gracias Joseph por acompañarme hoy, queridos oyentes, hasta la próxima. Y recuerden, la misa no es solo un deber dominical, es el lugar del encuentro con el amor que transforma nuestra vida. Dios los bendiga. Tin Chi Po Yao. Bien, estimados amigos, de esta manera finaliza el programa Jesús también habla chino, conducido por Claudina Chen Decio. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, y puedes descargar este programa visitando nuestra página web en la sección podcast. Entra a www.radiomaria.pa/Jesús Chino, www.radiomaria.pa/Jesús Chino, y allí puedes descargar este programa. Mantente en la compañía de esta tu emisora amiga. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM.